Bien, continuemos con la idea de proyectos. Es necesario crear proyectos que produzcan los resultados deseados, es decir, el objetivo, en los plazos establecidos. Aquí entra el tema tiempos en la planificación y en el desarrollo, y utilizando los recursos previstos. Es decir, que no sirve que un proyecto se termine demasiado tarde ni que tampoco gaste más recursos de lo que habían sido previstos en el presupuesto. Los proyectos constan de 5 grupos de procesos, que son la iniciación del proceso, en la cual se decide la conveniencia o no de hacer ese proyecto. Si se acepta hacer ese proyecto, luego vamos a ver las condiciones que se deben cumplir para poder encararlo. Viene el proceso de planificación. Ese proceso de planificación va a implicar el desarrollo de un detallado desglose de tareas, la elaboración de un cronograma detallado también asociado con ese desglose de tareas. A su vez se va a estar monitoreando el desarrollo de las tareas tanto en tiempo como en la evolución del costo del presupuesto asignado. En la ejecución va a haber un punto en el cual se da por concluido y se cierra el proceso. Se cierra el proyecto por medio de un proceso de cierre. Todo esto lo vamos a ver más en detalle en las próximas clases. Las fases del proyecto es la iniciación, la organización y la preparación, el desarrollo del trabajo del proyecto propiamente dicho y luego el cierre del proyecto. Es importante de destacar la parte de monitoreo y control del proceso porque es el que permite estar realimentando permanentemente las modificaciones que sean necesarias implementar. Cuanto más adelantado esté el proyecto y haya que hacer una modificación, más costoso va a ser la elaboración de esa modificación. El esfuerzo no es constante durante el proyecto. Por ejemplo, en el inicio del proyecto, es decir, en la etapa en la cual se toma bien en claro qué es lo que se quiere hacer, cuál es el objetivo del proyecto, es poca gente la que está trabajando, hablando con el cliente, quien quiere desarrollar el proyecto. Luego, en la etapa de planificación, que es lo que llamamos acá organización y preparación, durante más tiempo y más gente la que se incorpora y con mayor esfuerzo. Obviamente que la mayor parte del esfuerzo está en la ejecución del trabajo, del proyecto, y nuevamente vuelve a decaer el esfuerzo en la parte de cierre, en el cual hay menos gente trabajando en esta etapa de cierre. Los grupos de procesos no son las fases del proceso y no se suceden uno tras otro. Acá en este buen gráfico vemos que la curva que vimos anteriormente, es decir, esta curva es la suma de un conjunto de curvas que involucran el esfuerzo de la iniciación, que tiene un inicio, un máximo y una finalización, la planificación, que se adentra bastante más en el desarrollo del trabajo, la ejecución, el control y el cierre. El primero es el proceso de iniciación, corresponde a debemos hacerlo, es decir, tomar la decisión de go o no go, ver cuáles son los costos, los beneficios y las alternativas, para lo cual tenemos que hablar con el cliente una buena cantidad de veces para ver qué es exactamente lo que el cliente quiere. El cliente viene con el deseo de hacer un coso, es decir, algo que él tiene en mente, pero que tiene que saber transmitir a los desarrolladores. Para lo cual es recomendable tener una primera charla, escribirle por mail cuál es la interpretación que uno le dio al requerimiento del cliente,
que el cliente haga las observaciones a nuestra interpretación, que nosotros volvamos a escribir la nueva interpretación del proyecto y así sucesivamente hasta que llega un punto en el cual cliente y desarrolladores y empresa desarrolladora están de acuerdo en cuál es el objetivo, cuál es el alcance del proyecto. En este punto es necesario, imprescindible, firmar un acuerdo de qué es lo que se quiere hacer. Hay una frase de nuestros abuelos que decía que a las palabras se las lleva el viento. Entonces ahí después vienen yo quise decir o yo interpreté que está escrito y eso tiene validez. Pongo como ejemplo siempre algo que puede resultar sorprendente para quien no está acostumbrado, que fue hace muchos años en otra universidad, de que teníamos con la jefa de personal una diferencia importante en un llamado a concurso en cuanto a la cantidad de cargos que se tenían que concursar. Decidimos que el decano fuera quien laudara la diferencia. El decano optó por mi propuesta. Entonces la jefa de recursos humanos dijo, sin ponerse colorada y sin que el decano se sintiera ofendido: bueno, de acuerdo, entonces firmame lo que estás diciendo. Y el decano lo firmó. Entonces no tenemos que tener temor de pedirle a nuestro cliente que firme el alcance del proyecto. Después tenemos también que ver si el esfuerzo que vamos a hacer en el proyecto está justificado, así una relación costo-beneficio, y aparte si podemos hacerlo en cuanto a recursos técnicos, a recursos económicos y a disponibilidad tecnológica como para encararlo. Después de esto viene la planificación, y que incluye la justificación del proyecto, detallar claramente qué es lo que se quiere hacer, el resultado de lo que se quiere hacer hipótesis con respecto a las restricciones que puede llegar a tener el proyecto, hacer un desglose de trabajo y cronograma, ese es el orden, la asignación de roles y responsabilidades, es decir, quién va a ser el encargado de cada una de las tareas que involucren el proyecto, qué recursos humanos y no humanos, es decir, qué superficie, qué infraestructura, qué conectividad, qué capacidad eléctrica vamos a necesitar, etc. Hacer un análisis de los riesgos, aquello que pueda llegar a influir negativamente en el desarrollo del proyecto. Después la comunicación del proyecto y el plan de comunicación del proyecto quiere significar difundirlo dentro de la empresa, algunas cosas difundirlas a todos los integrantes de la empresa, otras cosas difundirlas a grupos selectos de la empresa que estén involucrados en el proyecto. Y por último, el plan de calidad, que va a requerir un análisis bastante más importante que la presentación en este punto. El proceso de ejecución implica armar el equipo de proyecto, el encargado de cada una de esas tareas, el jefe de cada una de esas tareas, por ejemplo, un jefe responsable del hardware, un jefe responsable del software, un jefe responsable de la ingeniería del proyecto, es decir, la caja en la cual va a ir nuestro equipo, etc. Asignar y explicar claramente tareas y roles a cada miembro, todo esto por escrito, nuevamente. Definir las formas de comunicación, decisión y discusión, es decir, nos vamos a reunir todos los lunes, tengamos o no tengamos temas para hablar, o nos vamos a reunir cuando tengamos temas para hablar. Esas son políticas distintas que tenemos que tomar de acuerdo con las características de cada empresa. Una empresa en la cual la gente está viajando viendo clientes, hay que fijar un horario, porque si no se pone un horario en el cual se reserve todo el mundo para no viajar y para estar presente, nos vamos a encontrar en la dificultad de organización, de organizar reuniones de comunicación. Y después anunciar y explicar el proyecto
para toda la organización. Luego tenemos los procesos de seguimiento y control, en los cuales se va a estar comparando lo que se desarrolló con lo que se tenía planificado, tanto en tiempo como en el desarrollo del presupuesto, el flujo de fondos. Es decir, si yo para estar en el punto en el cual había planificado tuve que pagar horas extras y contratar gente para que hiciera tareas, evidentemente me fui de presupuesto. No estoy cumpliendo con la planificación. De la misma manera, si estoy retrasado o si estoy adelantado, no estoy cumpliendo con la planificación. Es necesario entonces que uno marque hitos. Hitos significa milestones en inglés y quiere significar algo que yo pueda llegar a mostrar claramente que se cumplió. No me sirve decir que para el desarrollo de una plaqueta voy a estar 2 meses, porque si pasó un mes yo no sé si estoy con esa descripción, si estoy adelantado, atrasado o estoy bien. Entonces tendré que dividir ese desarrollo de una plaqueta en partes mucho más, más claramente verificables. Es decir, marcar hitos. Es decir, desarrollo de la parte analógica de la placa, desarrollo de la parte digital de la placa, desarrollo de la fuente de alimentación de la placa. Y mantener a todos informados. Y por último, el proceso de cierre, que es en mostrarle el prototipo o el producto, según lo que se haya acordado, al cliente, cerrar los contratos del proyecto, es decir, la gente a la cual se la haya contratado para este proyecto, nada más darle las gracias y cumplir económicamente y cerrar el contrato, o bien a la gente que sea de planta, reasignarlas en otros proyectos, que es lo que decimos con ayudar a los miembros a pasar a otro proyecto. Hacer una evaluación final y lecciones aprendidas. Y acá es importante para destacar que se supone que este proyecto tiene que marcar qué cosas hicimos bien y las volveremos a hacer y qué cosas o elecciones hicimos mal y no queremos hacerlas nunca más. Por ejemplo, proveedores mal elegidos, por ejemplo, personal inadecuado para esa tarea, por ejemplo, productos o software inadecuado para este proyecto.